todos bienvenidos a nuestro podcast Conexión. Dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por una oportunidad más que nos regala de poder llevar el mensaje de su palabra a muchas más personas a través de este medio. Así es, gracias a Dios nos permite estar aquí nuevamente. Igual, darle gracias a Dios por cada una de las personas que han estado aquí con nosotros grabando los diferentes episodios y recordando que toda la gloria y la honra sean siempre para Dios. Amén, toda la honra y toda la gloria son de Dios, porque no hay nada mejor que entregarle todos nuestros planes a Dios. No hay nada mejor que darle el primer lugar a Dios y entender, ¿verdad?, que somos por Él y para Él. Amén, así es. Bueno, para hoy tenemos un tema bastante bueno, bastante lindo, ¿verdad? Porque todo lo que viene de Dios es precioso. Amén, amén, definitivamente que sí. Sí, entonces el tema que tenemos para hoy es: Dios cumplirá su propósito, o Dios cumple su propósito. Sí, es correcto, ese es el tema del día de hoy y es Dios cumpliendo su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Para empezar, pues el día de hoy, nuestra cita bíblica está en Salmos 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. ¿Realmente vemos en la palabra de Dios que todo cuanto existe y todo cuanto hay es porque tiene un propósito? Nada, absolutamente nada. O podemos decir, es que yo vine a la tierra sin un propósito. No. La palabra dice que Dios cumplirá el propósito que Él ha trazado en nosotros. Entonces, vemos que en todo momento nuestro Dios es fiel. Es correcto, sí. Tenemos un Dios que nos ha creado bajo un propósito y por eso es el tema de este día, ¿verdad? Entender de que, como tú mencionabas, Anderson, y es real, todos estamos aquí bajo un propósito. Es importante recordar esto, su palabra lo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahí ya nos está diciendo de que Él ya tiene un propósito. Y también quiero añadir lo que dice Efesios 1, del 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí nos está hablando de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya nos está hablando de ese propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Inclusive antes de nacer, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso nos permitió nacer en el lugar en el que pertenecemos, estar en esa familia y tener a alguien que esté ahí con nosotros. Amén. Es que Dios pues realmente no desampara, como lo dice su palabra y como lo leemos aquí en el Salmo 138, dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y sabemos que si está escrito en la palabra, nuestro Señor respalda su palabra. Entonces, todo lo que está escrito va a ser cumplido. Sus promesas son cumplidas. Y de esta forma vemos que la misericordia de Dios nos alcanza todos los días, porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, en el cual nosotros debemos caminar y debemos rogar a Dios porque Él cumpla su propósito. A veces nosotros queremos hacer lo que se nos viene en gana a nosotros y nos alejamos del propósito de Dios. Entonces nosotros debemos rogar porque Dios cumpla el propósito por el cual nos ha enviado, porque nada ni cualquier cosa que pasa no es casualidad, no son casualidades. En Dios no existen las casualidades, en Dios lo que existe es propósito. Sí, tenemos un Dios de propósitos y es importante, y yo quiero decirlo a cada una de las personas que hoy nos escuchan o nos ven, que si estamos hoy aquí es porque Dios así lo quiso y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros.
Hay muchas personas batallando con pensamientos en su mente de que quizás cuando eran pequeños o en algún momento de su vida alguien les dijo que fueron un error, que no fueron planeados, que se arrepienten de haberlos tenido. Y yo quiero decirles hoy de que eso no es verdad, de que Dios los envió bajo un propósito y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ellos. Y quizás, tal vez en el momento no se han dado cuenta de cuál es, pero que nunca olviden que si Dios dice que tiene un propósito es porque así es. Amén. Y es importante acercarnos a Él, buscarlo, para entender ese propósito y que nuestras vidas tengan el sentido que deben tener. Dios no se equivoca, y si hoy estás aquí, si hoy estamos aquí, es porque un propósito Él tiene para con cada uno de nosotros. Que hoy Anderson y yo estemos aquí hablando de este tema es por un propósito de Dios. Amén, amén. Que Él nos haya unido para formar una familia es un propósito de Él. Entonces es importante aprender y conocer el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros y someternos a ese propósito. Como tú decías, nada es casualidad, nada sucede porque sí. No es el destino, no es suerte, es Dios obrando. Dios. Amén. No, y es que fíjate que yo ahorita meditando, ¿verdad?, en esta palabra y en lo que estaba diciendo ahorita, a veces no le damos realmente la importancia y el valor que tiene el propósito de Dios en nuestra vida, sino que más aún desvalorizamos nuestra vida y no le damos realmente el valor que Dios nos da, o no nos vemos como Dios nos ve. Realmente tenemos que, si amamos a Dios, tenemos que amarnos a nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el darnos el valor a nosotros, si nosotros también nos damos el valor que Dios nos da, si nos vemos como Dios nos ve, entonces Dios con más razón va a decir: mi hijo se está dando el valor que yo le estoy dando como hijo del reino, su propósito, y está obedeciendo y está siguiendo mis mandamientos y está siguiendo mis preceptos y está obedeciendo la voz de mis profetas, está confiando, bueno, está creyendo en la palabra de mis profetas, es la forma correcta de decirlo, y se está rigiendo, sí, creo que así se dice, pero se rige por mi palabra. Entonces allí ya estamos buscando el propósito de Dios, ya estamos en ese propósito que Dios tiene, y nos cuesta bastante porque es bien difícil el entender el valor y que en Dios no hay casualidades. Sí, bastante fuerte, y es correcto. Es importante entender el valor que tenemos, porque muchas veces no son las demás personas las que nos hacen sentir menos, sino somos nosotros mismos, con ideas en nuestra mente, con nuestros pensamientos constantes, y se nos olvida de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un gran valor para Dios y también para las personas a nuestro alrededor. Amén. Sí, es verdad, todo lo que decís es cierto. Entonces es importante entender esto. Dios me creó bajo un propósito, yo debo cumplir ese propósito. Su palabra también dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, que son de bien y no de mal. Entonces es importante seguir esos planes. Recordemos también de que, como hemos hablado en otros episodios, existe el libre albedrío, ¿verdad? Entonces también tomamos nosotros decisiones que traen consecuencias. Pero si nos dejamos guiar por Dios, el propósito se va a cumplir. Amén, amén. Añadiendo, ¿verdad?, pues al tema, lo que es, vamos a sumar, ¿verdad?, aquí al tema enriquecer. El libro de Jeremías, versículo 1, capítulo 4 y 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es importante que como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, desde antes yo ya te conocí. O sea, ya estábamos en el pensamiento de Dios de que
Dios ya sabe quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y aún así Dios nos manda porque sabe las capacidades, sabe el propósito con el que nos envía. Vaya, por ejemplo, yo una vez estaba hablando y le dije, es que a alguien, le dije, y es que a saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y yo recuerdo que lo primero que me dijo fue, y no está en ese altar adorándole a Dios. Y yo fue como que, Te confrontaron. sí, porque tal vez lo vi en poco. Y Dios me dijo, no es poco. No sabes, como quien dice, no sabes el honor que tenés de estar ahí. O sea, me ha buscado y yo estoy contigo. Y ahí es cuando estás en los secretos, yo estoy contigo. Y te he dado esto y esto vale mucho. Esto de estar aquí es un honor. Estar aquí no es para cualquiera. Y los dones y talentos que Dios nos da no son casualidades tampoco. Otros tienen dones para servir, otros tienen dones, vaya, para la comedia. He visto que hay payasitos cristianos que llevan el mensaje de Dios a esos niños necesitados. Y qué maravilloso ver que los niños, esa semilla que sembró ese payasito, porque, puchica, qué gusto da escuchar que esa semillita que él sembró va germinando y va germinando y va germinando hasta que él tiene una convicción. ¿Por qué? Porque una vez alguien le llegó al niño de la forma que él menos esperaba, pero con el propósito que Dios tenía. Sí, y qué bueno que mencionas el tema del servicio, ¿verdad? En las iglesias siempre hay muchas áreas en las que podemos servir y a veces pasa lo que tú dices, de que no valoramos el área en la que se nos ha permitido servir. ¿A qué me refiero? De que quizás tú dices, ok, para mí el estar en el altar, yo no había entendido lo importante que era el estar en el altar adorando a Dios, pero hay otras personas que quizás no están en el altar, sino que están quizás en el área de baños, cuidando los baños, y dicen, ay, pero yo estoy aquí, y quizás diga, el hermano Anderson está adorando en el altar, me gustaría estar allá, pero aún ahí en los baños, La responsabilidad es... el propósito es el mismo, servir a Dios, no importando el área en la que estemos, debemos servir a Dios de todo corazón y Él se va a agradar. Sea en los servicios, sea en la puerta, sea en el altar, sea en el estacionamiento. Debemos valorar ese lugar que se nos ha dado, dar gracias a Dios y dar lo mejor de nosotros, donde quiera que sirvamos, porque para Dios eso tiene valor. Amén. Que nosotros lo hagamos de corazón para Él, sin esperar nada a cambio, sino que lo hagamos porque nos nace el servirle, es parte de lo que debemos hacer. No, y que hay que hacerlo con alegría. Claro, no es solo hacerlo porque me lo imponen, no me lo piden, no, sino es que debo hacerlo porque es parte de mi responsabilidad y debo hacerlo con amor. Con amor, amén. Sí, porque si no tengo amor, nada soy. Correcto, y Dios nos manda a amar a nuestros prójimos también. Amén, sí. No, y es que a veces no le damos el valor que tienen las cosas, o sea, que tiene el ministerio. Y todo es para la honra y para la gloria de Dios. No es para servirle al pastor, no es para servirle al hermano. Usted siéntase alegre y siéntase realmente honrado cuando usted pueda agarrar una escoba en la iglesia y pueda barrer y pueda trapear y pueda limpiar. Realmente que a mí me gusta hacerlo. Y no sé si ya lo has notado, acá hay paso con esto. Pero son cosas que uno disfruta por el amor a la obra, por el amor a Dios realmente. Sí, y es que si amamos a Dios, pues vamos a hacerlo, como mencionaba, de corazón, dando lo mejor de nosotros. Como sabemos, ¿verdad? Todas las cosas hay que hacerlas como para Dios. Y eso aún más porque es su casa, es su templo, es su morada. Entonces debemos dar lo mejor de nosotros. Y
como les repito, en el área en la que estemos, es Dios cumpliendo su propósito. Podemos iniciar en un área y luego estar en otra y el otro mes en otra y en cualquier área. Siempre démosle gracias a Dios por donde nos permite estar y donde nos permite servir. Y hagámoslo, como tú dices, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido por el privilegio y con todo el amor, con todo el amor. Es bonito cuando está alguien en la puerta de la iglesia dando la bienvenida y te recibe con una sonrisa. Tú puedes llegar con muchos problemas porque cada domingo o cada día de culto las personas pueden llegar con muchos problemas, con muchos pensamientos en su mente, y llegar y que lo primero que tú mires es una persona que te está recibiendo con una sonrisa, cambia todo el ambiente, cambia toda la atmósfera, y desde ahí ya empezamos a ver el amor de Dios. Amén, así es. No, y es que, por ejemplo, creo que como servidores y como hijos de Dios debemos valorarnos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Darnos el valor que, como mencionaba, Dios nos da. Valorar el área en el que servimos, valorar el trabajo que Dios nos ha dado. Que si nosotros estamos en un lugar de trabajo determinado, no hay que murmurar, realmente que no hay que murmurar, sino hay que darle gracias a Dios por el trabajo que hacemos, por las personas que están con nosotros. A veces las personas se llenan solo de ver que uno hace las cosas con amor, independientemente si trabajan con uno o no, sino que ven con agrado que uno está en su, vaya, por ejemplo, en su puesto de trabajo y lo hace bien y lo hace alegre y lo hace, y a veces las personas llegan con muchas cargas, y el ver que hace las cosas con alegría, como que dice, como que él te contagia, por decirlo así. Pero es la misma gracia de Dios. No es uno, es la gracia de Dios. Es lo que pone Dios dentro de uno. Es lo que pone Dios para, volvemos al tema, para su propósito, para cumplir ese propósito que Dios tiene. Entonces, por ejemplo, yo le mencionaba, no me acuerdo con quién hablaba, y le decía que para nosotros poder realizar este podcast, realmente que fue algo bien, una victoria realmente para nosotros, porque cuando yo lo quería hacer, tal vez mi corazón no estaba alineado al propósito de Dios. Y cuando yo te dije, amor, mira que esto y esto, y me dijiste, vamos a hacerlo los dos. O sea, yo te dije, yo te lo vuelvo a decir, yo sentí una gran alegría saber de que puedo compartir con vos también. De que vos, amor, sos una persona realmente sabia y llena de sabiduría y de la gracia de Dios, y que tenés al Espíritu Santo en tu vida. Entonces cada vez que yo pues me siento acá, me siento honrado de que estás conmigo y de que puedo hacer las cosas, tanto estar viendo una película como salir a comer, y puedo compartir con las demás personas del amor de Dios con vos, y es parte del propósito de Dios. Amén, sí. Pues toda la gloria y honra sea para Dios, ¿verdad? Él es el que nos permite estar aquí y el que ha puesto en nuestros corazones realmente el anhelo de estar aquí y de poder llevar a cabo este proyecto. Como tú lo mencionas, ¿verdad? Quizás al inicio tus planes eran diferentes, y ahí entra lo que dice su palabra, ¿verdad? Que Él sabe los planes que tiene para nosotros. Amén. Y en su tiempo su propósito se cumple. El propósito de Dios, si nosotros lo dejamos obrar, su propósito se va a cumplir. Amén. Es importante el entregar todos nuestros proyectos en las manos de Dios y esperar también su respuesta para saber si es su propósito o no. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, bajo nuestras ideas, bajo nuestros planes, y los propósitos de Dios quizás son más grandes, pero nosotros en el afán o en la presión del día a día queremos hacerlo como que ya, ahorita, y a veces minimizamos esos planes que Dios tiene para nosotros por no saber esperar en Él, por no saber confiar en Él, y por desesperados. Correcto, esa es la palabra, por desesperados, por querer hacer las cosas con nuestra fuerza, con todos nuestros recursos, cuando realmente el que hace todo en nuestras vidas es Dios. Sí, amén. Nosotros realmente que somos instrumentos de Dios.
toda la gloria, toda la honra le pertenecen a Él, y nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que las demás personas puedan hacer es porque esté en nuestras fuerzas. No, es porque realmente a Dios le ha placido hacerlo. Porque he escuchado una frase que dice, no, es que tú vas a hacer cosas grandes. No, Dios va a hacer cosas grandes cuando nosotros le obedecemos a Él. Amén. Nosotros somos instrumentos suyos. Él nos utiliza para cumplir su propósito y es importante estar atentos a su voz y obedecerle. La verdad que la base de todo es obedecerle, obedecer a su palabra, hacerlo, como tú mencionabas también, con un corazón agradable y dar lo mejor de nosotros siempre, en Amén. todo lo Sí. que Él nos pida, en todo lo que hagamos. Siempre glorificar el nombre de Dios y dejar a un lado la vanagloria, el orgullo, el sentir de que yo lo estoy haciendo, de que yo puedo, de que es gracias a mí. No, todo es gracias a Dios. Amén, así es. Bueno, con esto pues culminamos nuestro capítulo de este día, agradeciéndole primeramente a Dios por el privilegio y el honor que nos da de poder compartir su palabra a través de este medio y de poder llegar hasta sus casas, los que nos escuchan, ¿verdad? O en sus carros, a donde quiera que nos estén escuchando, y que este mensaje realmente sea de bendición, sea pues de edificación, tanto para nuestras vidas como nosotros les ponemos con mi esposa cada vez que hablamos un tema, y sea de edificación para ustedes también. Sí, yo los invito a cada día a levantarse, recordar este versículo, Salmos 138:8, y decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Salgan de sus casas con este versículo en su mente y entenderán que todo lo que sucede en ese día es Dios cumpliendo su propósito. Amén. Con esto nos despedimos. Bendiciones.